Se está grabando la Tenemos en esta, llamada. tenemos en esta tercer ponencia del último día del primer Congreso Internacional sobre Pérdida, Duelo y Tanatología. Desde Colombia nos acompaña en el día de hoy la licenciada Sandra Patricia Orejuela Caicedo y la licenciada Marisol Orejuela Caicedo, que nos van a hablar sobre el desarraigo y el dolor de las personas migrantes. Así que muy bienvenidas y es todo suyo. Bueno, profe, estamos muy emocionadas por este momento, que de verdad lo hemos esperado con muchas ganas y esperamos poder cumplir con el objetivo nuestro, que es conversar de forma sencilla sobre un tema que es verdaderamente importante para la sociedad en general, independientemente del contexto en el que esté, porque sabemos que el tema de la migración no solo es de Colombia, sino de Argentina, de España, de cualquier país, en cualquiera de los continentes, se ha visto el tema de la migración desde tiempos remotos. Entonces es un tema que no solo está en el pasado, sino que en nuestro presente se vive casi que diariamente. Bueno, diariamente. Entonces, consideramos que ese tema es un tema importante y que ojalá pudiéramos conversar de manera sencilla sobre ese tema. Ajá. Bueno, sí. Para nosotros es fundamental, o sea, trabajar este tema desde la literatura. ¿Por qué razón? Bueno, yo soy licenciada en literatura y ella es licenciada en historia. Entonces, siempre vamos a ver el tema de, del desarraigo, del dolor, de las migraciones a lo largo de la historia, pero también atravesado por la literatura, ¿sí? ¿Por qué razón? La literatura es una forma de que nos permite mostrar o ver esos sentimientos, emociones, todo lo que le puede acontecer al ser humano. Entonces, eso nos permite a nosotros tanto ver el dolor de otros, ver nuestro propio dolor o ver aquellas situaciones en las que hemos pasado o estamos pasando o podríamos llegar a pasar. Entonces, la literatura es fundamental para trabajar este tema y cualquier tema. ¿Sí? Entonces, para nosotras es un honor poder presentar esta disertación. Bueno, y teniendo en cuenta la literatura, nosotros vamos a trabajar unos textos literarios. Espero que nos acompañen en este proceso. Esperamos que sea muy dinámico, donde nosotros no importamos un tema, sino en donde todos ustedes, junto con nosotras que estamos presentando este tema, podamos construir un conocimiento a partir de la observación, a partir de la reflexión, porque lo que buscamos es eso, que haya un intercambio de saberes que promueva la reflexión sobre este tema que para nosotros es, digamos, como bastante importante. Entonces, para empezar con el tema, ya ahora sí, con todo lo que hemos preparado, queremos presentar, profe, no sé si damos la opción por acá de presentación o si tú nos presentas unas diapositivas que tenemos preparados, compartir pantalla, No sé si profe. están desde una computadora. Estamos desde una computadora, ajá. Desde la computadora van a encontrar un cuadradito, tienen el micrófono en rojo, yo lo tengo en rojo, el video, después tienen una cajita con 12 de casa, un emoji y después una cajita con una flechita para arriba. En esa flechita les sale para presentar. Entonces ahí les van abriendo las Ok. ventanas que ustedes quieran Listo, compartir. ya. Listo, bueno. Entonces, para dar inicio a nuestra presentación, denme un segundo, pongámosla Dejarse en, de compartir. ¿sí? Ok, sí. Todavía no estás compartiendo. No. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, Pero no se ve la... ahí ven todos, profe, Ahí está ¿alcanzan a ver mi cargando. pantalla? Sí, Ok, bueno. El título, como ya usted lo mencionó, el desarraigo y el dolor de las personas migrantes, un camino de pérdida y duelo.
Nosotros a partir de este título quisiéramos preguntarle a los asistentes de qué creen que se va a tratar este tema. O sea, ya nosotros hicimos una pequeña introducción, teniendo en cuenta el tema de la migración, teniendo en cuenta de que queremos promover la reflexión crítica sobre este tema, pero entonces, cuando nosotros hablamos de un camino de pérdida y duelo, ¿de qué creen ustedes que se va a tratar esta disertación? O sea, ¿cuál va a ser el enfoque? Pueden levantar la manito, pueden escribir en el chat, pueden activar el audio. Oscar, Sí, sí, perfecto. Bueno, hola, soy Oscar, soy de Buenos Aires, Argentina, y sí, me da la sensación que es a ver, esta expresión emocional que se da en las personas cuando viajan, tiene que abandonar por cuestiones forzadas, ya sea por cuestiones sociales, económicas, de algún otro valor, y se ve forzado uno a abandonar sus raíces. Y esa experiencia de dejar el lugar dentro del mismo país o a un país vecino o a otro, como ha pasado en migraciones a lo largo de la historia, supongo que este tema tiene que ver con eso, lo que el ser humano, lo que la persona en cuestión siente cuando debe abandonar sus raíces, su cultura, su gente, su casa. Supongo que es un poco a lo que a mí me resuena esto. Ajá. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más o continuamos? está Daniel Rañil también. Bueno, Hola, buen día, María María. Bueno, Buen día. bien. buen día. Lo relaciono un poco con lo que me ha pasado en mi familia, lo que es el que han migrado la familia hacia otros lugares por cuando fueron desterradas sus tierras, eh, más allá que ellos tenían su creencia, siempre mantuvieron la creencia del ser mapuche. Se ha desprestigiado, se han olvidado por terratenientes, por querer adueñar de esas tierras y hasta el día de hoy siempre queda en la memoria de que todavía están sepultados nuestros ancestros en ese lugar. Y bueno, por cuestiones de la vida han migrado y ahí se han ido hacia otros lugares. Lo relaciono de esa forma, ¿no? Interpreto que es la migración que hay del duelo en la familia, por ejemplo, ese dolor que al ser despojado de sus tierras, o por lo menos o inclusive los inmigrantes de diferentes países europeos que han venido a América a mejorar su calidad de vida, a, a generar una nueva América, un nuevo horizonte. Eso un poco lo relaciono también. Bueno, muchas Sí. gracias. Entonces, a partir de estas, digamos, dos aportes importantísimos, vamos entonces a dar la introducción a nuestro tema. Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer es analizar algunos textos. Hoy vamos a trabajar de manera somera, vamos a mencionar de manera somera dos textos que son obras, novelas, ¿sí? Y otros dos textos que son libros álbumes. Para los que de pronto no están relacionados con el tema de un libro álbum, aquí en Colombia nosotros tenemos libros álbumes y los libros álbumes tienen una característica muy importante que es que se parecen a los libros tradicionales donde ustedes, no sé, los que tienen niños pueden ver que los libros tradicionales tienen muchas imágenes, tienen texto, pero estos libros álbumes tienen una particularidad y es que tienen imágenes, muchas imágenes, pero tienen unas dos líneas, por ejemplo, de texto y la imagen y el texto juegan un papel importante porque mientras el texto me dice una cosa, la imagen también me dice otra cosa, pero ambos me están aportando información sobre un mismo tema. Hay una interrelación entre ambos. Exactamente, hay una interrelación entre ambos y entonces los libros álbumes los que nos permite a nosotros, los que estaríamos, digamos, como teniendo un acercamiento con el libro álbum, es que podamos observar las imágenes y podamos empezar a dar nuestra percepción sobre lo que estamos observando en ese momento. Entonces, a partir de las dos novelas literarias y a partir de los dos libros álbumes que proponemos, trataremos de dar o abordar esta temática en relación a la migración y otros temas que
están arraigadas pues, a este tema central nuestro. Entonces, esta es la introducción que nosotros queremos hacer. Queremos ver de una forma general, también analizándolo a través del informe de la Comisión de la Verdad, que nuestro país está basado en contar los testimonios de algunas personas que han vivido de cerca el tema de la migración y el tema del duelo y la pérdida. Lo revisaremos muy básicamente. ¿Listo? Bueno, también, digamos, importante en las novelas, que cada uno de los personajes, por ejemplo, si hablamos del amor y otros demonios, en esa novela todos los personajes atraviesan lo que es de una u otra forma la pérdida o el duelo, ¿sí? O tienen que emigrar de un lugar a otro. Entonces, esos personajes nos van a ir a nosotros mostrando situaciones o emociones que podemos llegar a presentar o hemos presentado o hemos vivido, como decían los compañeros, o hemos vivido, nuestros familiares han vivido. Entonces, en esa novela, digamos, del amor y otros demonios, lo vamos a hacer, lo vamos a ver a través de la novela, o sea, cómo lo están viviendo los personajes. Y en cuanto a los libros álbumes, pues vamos a ver que las imágenes nos van a decir unas cosas, entonces tenemos que analizarlas muy detalladamente, todas, cada una de las cositas que vemos en la imagen. Los detalles. Entonces, tal vez uno no ve algo, pero la otra persona, la otra persona dice, ay, pero yo vi que tal cosa pasó y tal vez quiere decir esto. Y otras cosas nos lo va a decir el texto en sí. Entonces, todos tenemos que estar como muy atentos y jugando en eso. Sí, muy bien. Listo. Está ya, ¿no? Bueno, algo importantísimo mencionar en cuanto a este tema de la disertación. Y el tema que estamos disertando es el tema de las fronteras. De una u otra forma, cuando hablamos de migrantes, hablamos de fronteras. Y las fronteras, ¿qué son? Pues, como dice ahí la diapositiva, son líneas geográficas que separan un territorio de otro, ya sea entre países, regiones o estados o propiedades. Las fronteras pueden ser naturales, como ríos, montañas o mares, o artificiales marcadas por acuerdos políticos o legales. Las fronteras sí sirven para delimitar y proteger la soberanía de un territorio y pueden tener impactos sociales, políticos, económicos y culturales en las poblaciones que residen en ellas. O sea, cuando hablamos de fronteras no nos estamos remitiendo al tema de ahora, sino temas de muchísimos tiempos atrás, porque eso tiene que ver con territorios, tiene que ver con política, tiene que ver con economía, tiene que ver con muchos temas. La colonia, por ejemplo, tiene que ver con las fronteras, el pasar de un lugar a otro. Entonces, en nuestra disertación lo que queremos proponer es qué pasa con una persona cuando pasa las fronteras, ya sean fronteras naturales o ya sean líneas imaginarias o fronteras artificiales. O sea, qué pasa con su vida, qué pasa con sus emociones, qué pasa o cómo es recibido ese migrante en ese otro lugar en el cual él va a tener, digamos, como un acercamiento con una cultura diferente, con unas costumbres, unas tradiciones diferentes y el choque que puede generar ese pasar esas fronteras y pasarlas a un lugar que posiblemente para mí va a ser desconocido y que tengo que jugar con si voy a ser aceptado en ese lugar donde yo tengo que buscar la manera de encajar o si simplemente yo digamos como que no logro acomodarme a ese lugar y dejo que mi vida se quede como en la misma situación, sin pasar pues más allá de lo que me lleva a superar a mí esa situación difícil en el tema de la migración. Es decir, que la frontera tiende a ser como, digamos, o una puerta o un puente, y la forma es como atravesamos esa puerta o ese puente, que no siempre va a ser de manera fácil, a veces tiene que ser difícil, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ahora sí queremos escucharlos a ustedes. Este es el libro que proponemos, es un libro que se llama Tengo Miedo, de Ibar Dacol. El Ibar Dacol es un bogotano, es un personaje de aquí de nuestro país. Es el autor de este libro, Tengo Miedo, y a través de este libro él nos va a contar algo relacionado con este tema. Entonces, quería preguntarle a los participantes, cuando ustedes observan esta imagen y sabiendo que estamos hablando del tema de la migración, ¿en qué piensan? ¿Esta imagen qué evoca? Pueden activar los audios, hablar.
Oscar. Tratemos de observar cada elemento, cada detalle. Y a partir de esos detalles que nos están ahí mostrando, ¿cómo podemos relacionar esos detalles con el tema de la migración, por así decirlo? Oscar va a hablar y María. O sea, a ver, en el caso mío yo he tenido que emigrar a muy temprana edad, era muy chico a todo esto, y en verdad no tomé conciencia hasta unos años después de esto de la palabra miedo, porque era más inocente en esa época. Y realmente reconozco, después viendo retrospectivamente en mi familia, en la cara de ellos, la cara de angustia, la cara de dolor y la cara, digamos, de ambigüedades que sufre una persona por estar en un lugar en donde se ha visto obligado u obligada, digamos, a abandonar su pertenencia, su lugar de pertenencia, y tener que adecuarse a lo nuevo. Y de algún modo, de alguna manera, esto me ha pasado cuando he viajado a otros lugares en donde realmente, digamos, uno tiene que adaptarse como minoría a la gran mayoría, y como la mayoría va a hacer cosas que no siempre van a estar acordes a la voluntad de uno. El miedo, la angustia, todo lo demás, de esto de abandonar, digamos, por cuestiones determinantes, y tener que adecuarse a lo nuevo, a la nueva cultura, es un impacto que sí causa mucho miedo y una sensación de mucho malestar. Están escribiendo en el chat. Sí, tenemos un mensajito en el chat de Yovaira que dice: la persona, de lo que ve, ¿no? De esta imagen, dice: la persona se desprende de sus raíces, se separa y cae en un vacío y tiene miedo. También teníamos la mano levantada recién de María López. Sí, eso también quería comentar, cómo salir de las raíces. Es trágico a veces en las personas que tienen que viajar a otro lugar, dejar raíces, por ejemplo, familiares, hijos. Admiro un montón a la gente que me dice: me voy a España, me voy a México, o como ahora un amigo que me dice: me voy a Uruguay porque allá todo es mucho mejor que acá. Pero vos creciste acá, vos naciste acá, vos tenés raíces. No, no tengo nada, no tengo a nadie acá. Sí, tenemos un montón de cosas. Está bueno que se puedan ir a otro lugar y puedan forjar su futuro y puedan armar algo sólido, pero dejar tu lugar donde vos tenés un montón de cosas que añorar me parece bastante fuerte. Lo admiro un montón, y la imagen te trae eso, te trae el despegarte, el salir corriendo quizás por la situación económica, el abandono de tu familia, no en sí el abandono de tu familia que armaste, sino el abandono de los parientes, de donde vos tuviste cuna, donde tuviste eso de momentos lindos, como una Navidad, como un cumpleaños, como una fiesta. A eso me trae mucho la imagen, el dejar cosas atrás y tener que empezar de nuevo. Muy bien. Tenemos también la mano levantada de Libet. Bueno, a mí la imagen me da la sensación no solamente del desarraigo de dejar las cosas que uno ya conoce, ¿no? Por el caso que fuese, para ir a tener una mejor vida o lo que fuese. También habla de la sensación de vacío, ¿no? Me quedo sin nada. O sea, y ahora cómo empezar desde el otro lado. Y tengo una amiga que se fue ahora a Mendoza, hace un año ya están allá, y ella me hablaba de, si bien se fueron por una razón de una mejor calidad de vida, que está buenísimo para como estamos viviendo acá en Buenos Aires, y ella me hablaba de lo que era la adaptación, ¿no? Cultural, que ustedes mencionaban, y yo pensaba, digo, qué bueno tener la posibilidad de irse a un lugar que está mejor, como mencionaba la compañera de esta persona que se va a Uruguay porque está mejor que acá, pero también después allá teniendo esta posibilidad de una, qué sé yo, un mejor trabajo, mejor vida, etcétera, etcétera, extrañás tu lugar, ¿no? Lo que era tu casa, tu techo. De hecho, ya dejó familia acá. Y qué difícil que es, porque digo, entre la alegría de tener una mejora de vida, una mejor calidad,
también dejas atrás muchas de tus cosas, ¿no? Mucho, tiene que ver mucho de lo que te costó levantar ese hogar, los proyectos de vida, la familia, cómo te reciben, como decían ustedes, del otro lado. Y ella todavía ya hizo su adaptación, que es lo que hablamos a veces, pero ahora sus hijas, que hace poquito se fueron, están empezando el mismo camino. Y yo soy hija de padres uruguayos, y no hay un día que mi papá y mi mamá no me digan qué ganas tengo de volver a mi país. Y este miedo de qué me voy a encontrar del otro lado, ¿no? Mi papá, por ejemplo, vino después de que falleció mi abuela, que fue el primero que vino a Argentina, y digamos como que él salió huyendo de una situación. Pero no hay día que no me digan extraño esto, extraño lo otro, y quiero volver. Y digo, qué importante, y como decía la compañera, qué valientes que son aquellos que toman esta decisión de irse a algún lugar, dejar todo atrás, obviamente sin desprenderse de sus cosas, pero qué difícil es mi tierra, mis cosas, mi gente en otro espacio, ¿no? Y el miedo a lo desconocido y el miedo a si voy a poder salir adelante, si voy a poder superar esta pérdida o este duelo que me genera esta situación nueva que tengo que abordar. Muchas gracias. Eso que acaban de comentar lo narra perfectamente Isabel Allende en su novela La Casa de los Espíritus, y ella habla de cómo no solo una persona, sino toda una familia tuvo que salir de su lugar de origen para ir a un lugar que era totalmente desconocido y tener que adaptarse luego a esas tradiciones, tener que forzosamente someterse a un cambio para el cual no estaban preparados, pero tienen que hacerlo porque es que no hay más opciones. Y la autora narra, digamos, como esa tragedia y ese dolor que pueden vivir esas personas que tuvieron que forzosamente irse a otro lugar y tener que adaptarse a eso nuevo que le estaba proponiendo la vida. Es algo que es muy difícil de superar y que se muestra entonces la resiliencia de las personas cuando intentan adaptarse a ese medio, a eso nuevo, a esa nueva cultura, a esa nueva tradición, y esa resiliencia y cómo poder enfrentar y salir adelante a pesar de todas las adversidades y las tragedias que vive una persona migrante. Entonces, pues digamos que es una forma de ver representado en esa novela cómo vive un proceso una persona migrante y todo el duelo que esa persona puede tener, puede sufrir. En el chat nos han escrito, no sé si la profe Marita nos puede ayudar allí. Sí. Bueno, tenemos a Yobaya que nos dice, en Venezuela hay venezolanos que incluso dejan sus casas propias y van a otros países hasta a la intemperie. Ella es venezolana. Y Viana nos dice, cuando veo la imagen se me representa el duelo de los que quedan. Una de mis hijas me plantea en estos días que ya se están yendo a otro país todas sus compañeras de trabajo y amigos. Y por ejemplo, en el tema de las personas que vienen a otro país, el rechazo que a veces se enfrentan, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, hay muchos migrantes venezolanos y de pronto yo tengo compañeros de trabajo que también son venezolanas y ellas cuando cuentan también su experiencia, ellos dicen es muy difícil porque a veces de pronto hay ese prejuicio social. De pronto la gente piensa que usted viajó simplemente por placer o por cualquier otra cosa y a veces no sienten como la empatía y el dolor que puede estar enfrentando esa persona migrante, que no es fácil adaptarse a una nueva situación, no es fácil adaptarse a un nuevo entorno, un nuevo contexto, y de pronto ya del tema del que no es migrante, sino el que recibe al migrante, sino nosotros digamos que de pronto en algún momento tenemos que interactuar con otra persona que es migrante, mostrar ese acto como de empatía con esa persona y decirle, bueno, bienvenido al lugar, no tienes que cambiar tus costumbres ni tus tradiciones, simplemente conoce lo que hay y tú miras a qué te adaptas de una forma bonita, o sea, de una forma muy empática. ¿Para qué? Para que la persona pueda de una forma u otra superar ese duelo y salir adelante en medio de su tragedia. Algo que le puede pasar, digamos, cuando vemos o hablamos con personas migrantes y nos cuentan de sus experiencias, que dicen es que nos tienden a generalizar. Entonces, si algún migrante hace algo malo, dicen es que todos son así. Entonces, eso a ellos les genera dolor porque dicen, no, pero es que no somos así. O sea, están generalizando una situación o algo que pasó con determinado persona
y creen que todos somos iguales. Y eso puede ser de aquí, de este lugar hacia el lado de allá de la frontera o de allá hacia acá, ¿sí? Ese sería como el tema de la otredad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tema de la otredad, estamos hablando a otro que no soy yo, otro diferentemente. Decimos, es que él es eso y empezamos a señalar y a juzgar. Entonces, bueno, aquí vamos a tener otras imágenes del libro álbum. Este libro que nosotros estamos presentando se llama Tengo miedo de Varda Cole, ya les había comentado, y ahí en ese libro a través de las imágenes nos van a contar sobre ciertas cosas. La historia se las voy a contar. Eusebio es un niño pequeño que tiene miedo. Sí, son personajes fantasiosos, él tiene miedo de todo, tiene miedo de la oscuridad, tiene miedo de los monstruos, y él está diciéndole a su amigo cómo hace para superar ese miedo, porque es que todo le asusta. Entonces su amigo le empieza a dar una serie de consejos y a decirle, mira, esos monstruos que tú ves también sienten miedo, y de esta forma metafórica, Ibarra Cole nos habla acerca del contexto colombiano, pero que puede ser aplicado a cualquier contexto, y en el cual nos muestra una serie de características que tienen que ver con situaciones de violencia, situaciones económicas que llevan a las personas a migrar, situaciones de desplazamiento forzado, sí, porque hay territorios y hay lugares donde hay conflicto armado. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la gente pierde sus tierras, pierde su pertenencia, se van sin nada y les toca que irse a acomodar a otro lugar donde posiblemente no van a ser bien recibidos, y el autor lo que hace es mostrarnos a través de sus personajes. Entonces vamos a hacer un ejercicio de observación, de reflexión, y ojalá sean ustedes los que puedan construir el conocimiento a partir de lo que estén observando. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes ven ahí, hay unos personajes. ¿Cómo interpretamos esta imagen a partir de la propia experiencia de la migración o a partir del tema que estamos trabajando en esta mañana o en esta tarde para el país que esté de tarde en este momento? Una o dos personitas que puedan dar su interpretación a partir de esta imagen. ¿Están tímidos? No, en el chat nos han escrito bastante, o sea, han estado interactuando, pero pues estamos aquí. Bueno, les voy a contar. Ahí en esta sola imagen, lo que el autor nos está queriendo mostrar. Muéstrame otra vez la imagen. Ay, la quité. ¿Cómo me vuelvo? ¿Ya? Bueno, ahí está. ¿Sí, ¿sí estamos compartiendo? Sí, ¿cierto? Sí. Bueno. Tenemos a Daniel Rangel, que levantó la mano. Sí. ¿Listo, Buen Daniel? Día. Buenos días. Sí, buen día. Sí, interpreto como los monstruos son los monstruos el miedo al cambio, el miedo hacia las personas que por ahí van a migrar, que esos monstruos son el miedo al cambio, a los nuevos desafíos, ¿no?, que se pueden presentar. Eso lo interpreto en la imagen. Bueno, vamos a mirar esta imagen de acá y bueno, de pronto esta imagen es un poco más clara, pero ¿qué está haciendo el personaje que también es un monstruo? Y como lo dijo Daniel, el monstruo puede ser esa figura representativa de algo grande que a mí me aterra, que a mí me asusta, porque ese algo grande que a mí me aterra y me asusta me puede destruir en milésimas de segundo. Entonces, esa imagen de ese monstruo, ¿qué está haciendo ahí y cómo lo ponemos en nuestro contexto? De hecho, las personas que han vivido de cerca la migración, que por ahí mencionaron algunas de sus experiencias, sería bueno que pudieran hacer una conexión entre sus propias experiencias y lo que están observando en la imagen. Ay, no sé cómo ponerla. ¿Qué no sabes poner? La imagen, la tengo como en el chat, sale una cuestión ahí donde está los participantes y la imagen está chiquitica, pero en el foro así la presentación, no sé. No sé dónde se metió. No, yo no la veo. Vente cuenta la imagen. La imagen hay un monstruo, hay una especie de vivienda, de casa, y él está destruyendo esa casa, esa vivienda. Se puede observar alrededor que hay hojas secas.
si habláramos de un lugar o de un país en donde se dieran las estaciones, vemos que están como en invierno. Vemos por ahí la familia saliendo despavorida, horrorizada del lugar porque su casa está siendo destruida por ese monstruo. Alrededor, los árboles están siendo arrancados. Los árboles de raíz. están siendo arrancados de raíz. ¿Qué más podemos observar por ahí? Bueno, con esos elementos yo creo que ya podríamos de pronto tratar de asociar eso que está pasando en la imagen con de pronto nuestras propias experiencias o con el tema de la migración. Porque pues algo que se ve en la imagen es que tanto los animales empiezan a salir despavoridos, o sea, huyen los pájaros, salen a todo lugar de fuera, como las personas empiezan a huir de sus casas porque los están destruyendo ese lugar que era su raíz, ese lugar que era para habitar. Entonces, tanto los imágenes de los personajes como de los animales están siendo desarraigados, diría yo. Y las personas también. Les cuento, esta imagen está basada en el contexto colombiano y está relacionada con un tema que fue bastante fuerte para nuestro país, que es el tema de la violencia en Colombia. Y ahí están mostrándonos cómo las personas, sobre todo en las zonas rurales, tuvieron que emigrar porque sus casas o sus viviendas estaban siendo destruidos y tenían que salir huyendo, además por el conflicto y el enfrentamiento entre dos grupos bipartidistas que en ese entonces eran liberales y conservadores, y cómo la gente quedaba en medio del fuego cruzado y tenían que salir y abandonar sus viviendas y dejar todo, perdían todo lo que tenían y tenían que salir, pasar las fronteras con absolutamente nada, más que la ropa que tenían puesta ese día. Entonces, miren lo fuerte que puede ser un conflicto en un país que genera en unas personas la pérdida de todo, incluso de vidas, la pérdida de la vida, la pérdida de sus pertenencias, de aquello con lo cual han hecho conexión y han hecho un apego, un arraigo, porque cuando uno está en un territorio, o cuando uno ha nacido en un lugar, uno siente ese arraigo en ese lugar, siente que ese lugar es parte de uno, y luego tener que salir, y como lo muestra en el árbol muestran que fue arrancado, o sea, cómo te arrancan eso que tú tienes, esa tradición que tú tienes, esa relación que tú tienes con el territorio, y cómo es arrancada, y te tienes que ir a otro lugar donde nuevamente tienes que empezar a sembrar raíz, que es un proceso muy duro, porque se está hablando ahí de que la persona ha estado de pronto arraigado, que 5, 10, 20, 30 años en un lugar y luego tenga que salir. A veces son generaciones, o sea, es la casa de mis abuelos, la casa de mis papás, y ahora es mi casa, pero me tengo que ir. Entonces, imagínense, o sea, debe ser un dolor muy fuerte. Por ejemplo, como se ven los árboles son grandes y son arrancados, así grandes, muy difícil que esos árboles vuelvan a ser plantados en otro lugar. O sea, llevarlos de ese lugar y a otros y volverlos a plantar y que se adapte a la tierra y que se adapte, eso es un proceso fuerte, ¿sí? De tiempo. Ya tiene sus cimientos ahí, ya ha hecho conexiones ahí, porque pues como sabemos las raíces de los árboles no están ahí puestas, sino hacen conexión con lo profundo pues de la corteza, y de esta manera cómo ver que esa conexión es rota a partir de la fuerza, o sea, a partir de ese desarraigo que implica que te forcen a salir de tu lugar, y esa pérdida cómo termina de una u otra manera afectando la situación psicológica y emocional de las personas que tienen que vivir esa situación. Listo. Vamos a presentar esta imagen y por cuestiones de tiempo no vamos a continuar en las siguientes, pero aquí, por ejemplo, nos está mostrando también cómo es la pérdida de las vidas humanas. El monstruo que está ahí, si ustedes observan, está llevándose a un, llamémoslo como un niño, ¿sí? Y la madre está corriendo despavorida detrás de su hijo y devuélveme a mi hijo, y devuélveme a mi hijo. Y eso, bueno, también es en el contexto colombiano, como muchos niños también tuvieron que, digamos, separarse de sus padres, porque eso fue lo que sucedió en el contexto de la violencia en Colombia, como niños eran llevados forzadamente hacia otros lugares, o para pertenecer a grupos armados, los llevaban así como niños para vincularlo, y las familias tenían que conformarse con eso.
Y esta imagen, que de pronto es una imagen que es mucho más generalizada, porque el tema, esto resume el tema del desplazamiento y el traspasar las fronteras. Ahí podemos observar que en la parte del fondo hay un monstruo grande que es como transparente y podemos ¿No hay para observar, señalar? no, pues Ah, aquí con donde el está el cursor. cursor, ajá, y podemos ver. Y podemos ver también cómo la gente empieza a migrar, cómo la gente empieza a coger todas sus pertenencias, lo que podían agarrar en ese momento y a desplazarse de un lugar a otro, porque es que el monstruo, que en este caso era la violencia, en el caso de otras personas puede ser la situación económica, puede ser de pronto, no sé, una situación que tenga que ver con lo político, situaciones sociales que los han llevado a desplazarse, a migrar hacia otros territorios, hacia otros lugares, como lo habíamos dicho anteriormente, solamente con pocas cosas que podían cargar en sí y dejando todas sus pertenencias que llevaban años de construcción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a través de ese proceso en el cual un monstruo gigante aterroriza a la población y los lleva a migrar, también de una u otra manera genera unas consecuencias a nivel psicológico y a nivel emocional en las personas Claro. que están viviendo esa situación de migración? Y se ve, por ejemplo, en el rostro de los animales, de las personas, animales antropomórficos que están aquí, vemos el dolor, o sea, no hay nadie que esté riendo, nadie que esté alegre, o sea, se ve la pérdida, se ve el dolor, se ve la tristeza, se ve como desconsuelo, ¿sí? O sea, si usted ve cada uno de los personajes, hay dolor en ellos, hay desconsuelo, hay tristeza, hay sentimientos de soledad, no sé, como muchos podemos haber sentido a través de un proceso como esto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio queremos que por lo menos unas 2, 3 personas puedan dar sus aportes. Vamos a hacer un ejercicio, ojalá lo puedan escribir. Si no lo pueden escribir, solamente conversadito, y es que piensen en esta pregunta. De pronto, esa pregunta es para el que ha vivido la migración o sus familiares han vivido la migración, o para el que nunca la ha vivido. O el que la Entonces, conoce de cerca, de alguien que cercano a ellos. o el que la conoce de alguien cercano a ellos. Vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué pasaría o yo cómo me sentiría si fuese obligada a migrar de mi lugar, del lugar donde yo tengo un arraigo o un apego? ¿Listo? Entonces esa sería la pregunta. ¿Cómo me sentiría yo? Estoy hablando desde aspecto emocional, ¿cierto? ¿Cómo me sentiría yo si tengo o me veo obligada a abandonar mi lugar por cualquier situación que se salga de mi, digamos, como de mi dominio, por así decirlo? Listo, entonces 2 minutos para que los participantes puedan, un minuto para que los participantes puedan pensar en eso, cómo se sentirían, y los escuchamos a dos. ¿Sí están ahí? Sí, claro. Están Sí, pensando. ahí Oscar levantó la Sí, mano. claro. Sí, Ok. yo siempre levanto la mano, a mí me van a escuchar siempre hablar. Bueno, yo creo que este tema a mí me apasiona porque en realidad, digamos, es un tema que me preocupa, y no solamente es preocupación, sino que también, digamos, como que me siento involucrado. Tuve que emigrar forzadamente, no tenía la edad como para decidir, y nos vinimos con mi madre a vivir aquí a Argentina. Yo soy oriundo de Paraguay, pero bueno, hoy estoy naturalizado. Y realmente, si bien comenté antes que no sentí el cambio brusco, digamos, de la desolación, la separación y demás, hoy en día sí la siento, la noto, porque tenemos, por ejemplo, la cultura personal y propia se tuvo que adaptar, la mía, a la que vivo acá en este país. Y por otro lado, añoro, de alguna manera muy particular, la cultura que es mi lugar de origen, mi gente y demás. Las comidas se traspasan de frontera a frontera, no hay problema. La música posiblemente sí, pero lo que más extraña es eso que se pierde y que no se recupera bajo ningún aspecto, que es el tiempo perdido de la separación, la disociación, esto de la angustia constante de estar a un lado y al otro, y que realmente, digamos, a uno lo pone
en un tema, digamos, de un dolor que es como una piedra en una mochila que uno tiene a las espaldas. Y sinceramente es un dolor, el mío es tan insignificante o tan significativo como el de los demás. Pero cuando uno habla con gente que migra y viene de otros lugares, ya sea, digamos, por cuestiones, digamos, maritales, que también es una migración, a veces con placer, con gusto, se vive de la misma manera, siempre con angustia, con dolor, con un poco, digamos, de tengo que abandonar esto. Si yo me caso, por ejemplo, abandono mi soltería y tengo que convivir con otra persona, ¿no es cierto? Si migramos a otro sector, por más que sea el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo estado, vamos abandonando cosas y tenemos que ir aprendiendo a las nuevas porque se van adecuando y adaptando nuevas realidades. Así que lo que yo entiendo, lo que yo veo, a mí emocionalmente, me mueven muchas cosas. Primeramente, todo lo que pongo en un lado del platillo de la balanza, lo positivo, por ejemplo, y del otro lado lo negativo, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Y ahí hay un trabajo por hacer, ¿no es cierto? Porque sí, nos construimos, nos hicimos, hoy en día tengo un buen pasar económico, he estudiado, todo lo demás, pero cuántas cosas he tenido que dejar de lado, voluntaria o involuntariamente, por un montón de situaciones, y cuántas lágrimas y cuánto dolor han habido, tanto en los míos, en mis ancestros, de la misma manera que yo la experimento, la expreso, ¿no es cierto? Y con qué, a ver, con qué crudeza cuando uno mira así al resto de lo que es, digamos, la realidad socio y social, digamos, de los que me rodean, cuánto dolor también hay en los migrantes, porque, a ver, mi dolor por migración es uno, pero el dolor de la migración en el otro tiene otro peso. Y ni hablar de las mujeres que se ven forzadas a tener que emigrar con un crío en el brazo, un hijo, lo que sea, como lo queramos llamar, el peso cultural, social, porque en verdad ahí uno se da cuenta de cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en una persona, sobre todo, digamos, en un género o en el otro. Así que lo emocional, y todo lo demás tiene mucho, mucho que ver con respecto a esto de las migraciones, ya sean forzadas o no, aunque en verdad el hecho de tener que migrar ya es un forzamiento. Y ahí pesa mucho esto del dolor, la angustia y lo que uno deja. Eso quería compartir. Mira, Oscar, muchas gracias. Mira, Oscar, que cuando hablaste me hizo recordar que mi mamá, por lo menos, ella es migrante. Y el caso que tú decías que mujeres que tienen que salir con su cría, a mi mamá le tocó que salir primero con traer de su lugar de origen unos niños pequeñitos de 1 o 2 años y luego mandar a traer los más grandes porque no podía traerlos todos al mismo tiempo porque no tenía empleo. Sí, le tocó que salir sin nada, no tenía empleo, luego llegar a un lugar donde tenía que buscar empleo, llegar a un lugar donde tenía que buscar vivienda y además la preocupación y el dolor de ver que sus niños son pequeños y que ya no se puede quedar quieta porque tiene que buscar la manera de poder alimentarlos. Entonces, el dolor que puede enfrentar una persona migrante es un dolor bastante fuerte, bastante grande, que uno lo vive, uno dice, ah, sí, pobrecito el migrante, ayudémoslo, pero el que lo está viviendo es quien en realidad siente ese dolor y no es comparado con el dolor del que es expectante, del que está ahí como mirando. O sea, uno siente empatía y uno dice, ah, sí, qué pecado, ayudémoslo, pero el que lo está viviendo es una cosa bastante, bastante fuerte. Gracias por el comentario, Oscar. Tenemos con las imágenes Tenemos para... también a Clara, la mano levantada. Ay, Clara. Hola. Clara. Yo voy Hola, a hablar Clara. de cómo están. Hola, con bien, respecto a gracias. los migrantes, mi papá inmigró de Dinamarca, dejó sus padres, sus hermanos, su hermana, toda su familia, y nosotros como hijos vivimos su dolor del desarraigo que él tuvo. De hecho, él falleció pensando en volver a su país. Siempre extrañó su cultura y tal es así que él era muy parco, nunca nos hablaba de sus padres, de sus hermanos, de sus raíces, nunca nos habló. Nosotros
tenemos un desconocimiento de la familia de parte de mi papá muy importante, porque, bueno, ahora con la tecnología y con todo uno podría comunicarse, pero el dolor que él sufrió lo llevó a cerrarse totalmente con nosotros, era así, muy parco y nunca hablaba de su familia. Y yo particularmente sufrí mucho por el sufrimiento de él. Y también me tocó el desarraigo, si bien acá en el mismo país, yo tengo un solo hijo y está viviendo a 500 kilómetros de mi casa. Por cuestiones de trabajo, él está re bien y todo, tiene su trabajo, desarrolla su título y todo, pero esa ida de él está feliz, pero cuando viene a su pueblo está más feliz sale a ver el pueblo, o la ciudad que tenemos, chiquita, ¿no? Y también, si bien yo no tengo desarraigo, pero lo vivo de los dos lados. Eso quería decir. Muchas gracias, Clarita. Gracias. Tenemos también la mano de Libet. Libet, hola. Bienvenida, Libet. Ahí estoy, apagué el micrófono. Bueno, la pregunta era, ¿cómo me sentiría yo si si me viera forzada a tener que irme a otro lugar? Desconcertada, con dolor, y yo personalmente diría que más allá de que hay un duelo en cada cosa que dejamos de hacer, o en este caso de emigrar o irnos, para mí es diferente si me veo forzada a tener que irme, el duelo o de este cambio, a que si yo voluntariamente quiero irme en busca de algo, más allá de las dificultades que me genere irme a otro lugar con las culturas y demás. Pero si me viera forzada así de manera intempestiva, y sí, desconcierto, duda, mucho miedo, temor de perder todas mis contactos, mi gente, digamos, porque los que nos acolchona de alguna manera ante cualquier situación es la familia, ¿no? Los amigos, la gente que tenemos alrededor, que no significa que no la podamos hacer en otro lado. Pero si tuviera que ser algo tan tremendo, así intempestivo, es como irse, como quien dice, quedarse vacío, ¿no? Salir y a ver con qué me voy a encontrar. Pero para mí es distinto si yo elijo irme a que si me obligan a irme por lo que fuese. Hay dolor, pero me parece que son de distintas maneras. Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Y mira que lo que dices es bastante importante, porque cuando una persona migrante, o sea, migra, depende del tipo de migración. Entonces, si yo me voy porque voy a buscar una nueva oportunidad económica, voy a buscar cómo enriquecer mi vida a través de, no sé, de conocer otras culturas, me gusta viajar, es una migración que podría ser un poco menos dolorosa, por así decirlo, porque listo, perdí mi gente, porque no estoy cerca a ellos, pero sí tengo la forma de comunicarme y decir, bueno, voy a ir a visitarlos en algún momento mientras me organizo. Pero cuando se habla de una migración forzada, porque es que te tocó salir corriendo y dejar todo, es un duelo muchísimo más fuerte de llevar, y pienso que ahí ya el tema de la resiliencia va a tener otra connotación, porque una cosa es lo que tú dices, es salir porque, bueno, voy a salir y voluntariamente, y otra cosa es salir porque me obligaron a hacerlo. Recuerdo un testimonio de un personaje del que conversamos hace unos días, y él, por ejemplo, decía, me tocó, él era de Uruguay, Ecuador, uno de esos dos países, y él decía, yo tuve que salir y dejar mi tierra, y era difícil porque a mis hijos, o sea, teníamos unas costumbres, una música particular que escuchábamos, teníamos una forma de vestir, de hablar, de caminar. Cuando llegamos al otro lugar, éramos vistos como personas extrañas, o sea, como que esa ropa y esa forma de hablar y esa música que escucha, y lo que hizo el hijo de él, que era un adolescente cuando entró al colegio, fue que él empezó como a cambiar y acomodarse a lo que estaba en ese contexto, porque se sentía rechazado. Y entonces él decía, yo en el contexto natural hacía lo que hacía el resto de la gente para ser aceptado, pero cuando estaba en mi casa, en un lugar con mi familia, ahí sí escuchaba mi música, ahí sí hablaba como yo hablo, ahí sí me ponía mi vestimenta como yo la uso, porque es que si salía afuera así como yo soy, me iba a sentir un poco estigmatizado. Entonces, ahí digamos, hay tres temas fundamentales. Está la otredad, o sea, es el otro, que no es el yo,
está también lo que es la transculturación, la aculturación, o sea, salir de mi cultura o que me saquen de mi cultura y ponerme otra. Y está lo que es el sincretismo, que es cuando ya tengo mi cultura, tengo mis creencias, pero asimilo otras y las practico ambas. Entonces, muchos de los migrantes les toca eso, o sea, les toca tener ese desarraigo que es quitar parte de mi cultura o que me la arranque o que diga, no, eso, usted como se viste está mal o así no es este país o la forma en que usted come o lo que usted come, eso aquí no hay. Entonces empezamos a quitar cosas de nuestra cultura, hay una aculturación o está el tema de del sincretismo, o sea, cómo yo me adapto a eso que está, pero sin dejar de lado lo que yo tengo. Entonces, estas son mis creencias, estas son mis culturas, pero tengo que asimilarlas con otras que están donde estoy, en el lugar donde estoy, que necesito pertenecer también a ese lugar. Y mira que en la novela Del amor y otros demonios se muestra claramente ese tema de la otredad, perdón, de la otredad, del sincretismo, de la culturación, de la deculturación, a través de un personaje que se llama Sierva María de Todos los Santos. Que Marisol, ya, digan, profe, una pregunta, ¿cuánto tiempo queda o ya nos pasamos Yo de creo tiempo? que el tiempo es poquito. Quedan como No 10 se minutos. Profe preocupen Marita. porque no se preocupen porque entramos tarde, así que tienen tiempo. Bueno, entonces, Mari, va a ser como una pequeña analogía entre el tema que estamos tratando ahora, los temas que ella puso sobre la mesa, que son la otredad, el sincretismo, la culturación, la deculturación, a través de un personaje que se llama Sierva María de Todos los Santos, que está plasmado en la novela de Gabriel García Márquez, que es nuestro Nobel aquí en literatura, y que allí a través de esa novela él representa cómo vive también una persona migrante que tiene que adaptarse a una cultura distinta, tiene que buscar también la aceptación o acomodarse a lo que está en ese momento, en ese contexto, y nos lo vamos digamos, lo vamos a ver a través de esa novela. Bueno, listo. Les cuento un poquito acerca de la novela. La novela Del amor y otros demonios, ¿dónde está mi libro? Bueno, pues esta es la presentación. ¿Dónde está la cámara? Ahí lo están viendo, ¿cierto? Ahí está. Eso. Okay. Dice, una proeza brillante y conmovedora. Esto, digamos, este es como el inicio, es como la forma como inicia la novela. Dice, en 1949 el reportero Gabriel García Márquez, porque pues nuestro Nobel, además de ser escritor, él primero inició como reportero en sus años juveniles. Entonces, en 1949 el reportero Gabriel García Márquez cubrió el derribo del antiguo convento de Santa Clara. Durante el vaciado de la cripta funeraria, la sorpresa saltó al destapar la tercera hornacina del altar mayor. Se desparramó una cabellera de color cobre, de 22 metros y 11 centímetros de largo, perteneciente a una niña. Mi abuela me contaba, decía el escritor, de niño, la leyenda de una marquesita de 12 años cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia que había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros. La idea de que esa tumba pudiera ser la suya fue noticia para aquel día y el origen de este libro. ¿Dónde está la cámara? No, ya está ahí en pantalla. Ah, bueno, no, pero también me están oyendo. Okay. Listo, entonces, la novela inicia así, contándonos que la forma como surgió el libro fue porque el escritor Gabriel García Márquez fue a cubrir una noticia y le dijeron, por allá están quitando un antiguo cementerio y pues necesitamos que saquen esos muertos de allí, sí, o sea, vamos a hacer algo diferente en ese lugar, van a construir, entonces mira a ver qué se te ocurre con eso que están haciendo allá. O sea, una de las cosas que inician es con la muerte y con el emigrar, porque son muertos que están enterrados en ese lugar y les dicen hay que sacarlos de aquí, hay que desenterrarlos, hay que arrancarlos otra vez del lugar donde están descansando y mirar a ver dónde los ponen, porque aquí necesitamos construir algo que sea productivo, ¿sí?
Entonces, inicia la novela así con eso que uno dice, ¿cómo así que van a sacar el lugar de descanso de los huesos, de los muertos, del resto de personas que deben de tener personas queridas y van a hacerlo de esa manera brutal? Eso ocurre todavía en la actualidad en muchos lugares, ¿no? Que aquí antes era un cementerio, ¿no? Pues vamos a hacer un hospital o vamos a hacer una escuela y sacan todo lo que hay allí y los tiran por allá. Entonces eso pasó con esos cadáveres, los empezaron a amontonar, dice que pues los amontonaban y encima les ponían un papelito con el nombre, que si alguien los reclamaba, pues entonces que listo, se los llevaran. Y si no, pues simplemente los amontonaban y los tiraban en otro lugar. O sea, ¿cómo es tratado, digamos, el ser humano después de que ya no está, después de que están sus restos, sus huesos? Entonces ahí ese momento a mí me pareció como muy crudo. Y yo dije, uy, no, como la novela inicia así porque uno tiene familiares enterrados y qué tal que un día vaya uno a visitarlos y ya no estén. Y que es la forma de uno poder llevar su duelo, enterrar a sus muertos es fundamental para los seres humanos porque es una forma de poder, digamos, como cerrar un ciclo, por así decirlo. Ajá. Entonces ahí el escritor, pues cuando hace ese aporte en el texto, o sea, que nos muestra eso, ya uno entra a decir, aquí va a pasar algo en esta novela, o sea, es algo crudo, algo fuerte, algo que me va a llevar a mi realidad o a la realidad de situaciones son importantes. Entonces, luego esa novela nos remonta a la idea de una marquesita, una niña que fue enterrada y que en los pueblos del Caribe le rinden culto porque hace muchos milagros. Y después de eso, inician con la novela, ¿sí? Entonces empiezan a contar la historia de la niña, y es una niña de tez blanca, de ojos azules, de cabellera rubia, o sea, que usted la ve y usted dice, oh, europea, ¿sí? O sea, una niña así. Su padre era un marqués, su padre era de procedencia de linaje español, su madre era de linaje indígena, pero hay un cruce entre ellos forzado, ¿sí? Porque la madre pues lo violó a él, entonces engendró esa niña, o sea, es fuerte. Entonces, cuando nace la niña, ni el papá la quería, ni la mamá la quería. La mamá le dio a amamantar solamente una vez y dijo, no aguanto esto, y la tiró por allá, ¿sí? Y quien la crió a la niña fue una esclava, ¿sí? Una esclava que la crió y la amamantó, la cuidó como si fuera hija de ella, y entonces la niña fue desterrada de su parentela, de su familia, porque el papá no la quería, la mamá no la quería, y la tiraron al patio de los esclavos, porque ese era en el tiempo de la colonia, de la esclavitud. Entonces, ese marqués tenía esclavos, tenía muchos esclavos, y entre esos estaba Bernarda Viento, que es la esclava negra que crió a la niña. Entonces, vemos que esa niña pasa de no poder estar en un núcleo familiar, sino que ser desarraigada, ser desechada y abandonada. Entonces, desde muy bebé, ya ella empieza con ese sufrimiento, no poder ser amamantada, ser rechazada, no ser tenida en cuenta, no ser aceptada. No ser aceptada. Entonces ella se crió como las negras, como las esclavas. Entonces ella se ponía su turbante, ella cocinaba, ella hacía, y cuando iba a hacer actividades le gustaba que le pintaran la cara de negro, o sea, porque ella por dentro, su cultura era una cultura negra, ¿sí? Entonces ella hablaba yoruba, ella hablaba las lenguas africanas, cantaba en africano, o sea, ella era una niña africana. Tú la ves europea por fuera, pero si tú empezabas a hablar con ella no era europea, ella era ni criolla, ella era africana. Entonces, está en la novela ese proceso, tanto de la familia, tanto de la niña, como el de los esclavos. ¿Por qué? Cuando hablamos de esclavos africanos, significa que ellos venían de procedencia africana, no fue por voluntad,
fueron forzados, ¿sí? O sea, si hablamos de esclavos, hablamos de que fueron arrancados de sus territorios, fueron traídos a un lugar y allí fueron sometidos, fueron obligados a hacer lo que tal vez no eran, porque cuando uno va a la historia de la cultura africana, entonces dice, no, es que no eran simplemente plebeyos, no eran simplemente gente ahí que venía, no, habían reyes, habían reinas, o sea, había mucha gente que cuando los capturaban, pues no iban a preguntarle usted qué es. Ah, no, yo soy gobernadora, yo soy la princesa, yo soy reina de tal clan. No, simplemente los capturaban y los mezclaban para que no se pudieran entender. ¿Sí? O sea, como eran tantas lenguas diferentes, lo que hacían los esclavizantes era que los mezclaban de forma de que cuando yo hablara con ella no entendía su lengua y no entendía la del otro, entonces no había momento para uno subliminarse o para uno decir, hagamos esto y nos escapamos por aquí, o hagamos eso y no podíamos porque no nos entendíamos. Entonces, una forma de que los esclavos pudieron, digamos, como adaptarse a eso fue a través de la música. Sí, o sea, de una u otra forma uno tiene que sobrevivir al dolor, de una u otra forma uno tiene que comunicarse con el otro. Cuando uno va a otro lugar, uno no entiende muchas veces qué le están diciendo porque es otro lenguaje, entonces uno queda como que, pero yo tengo que comer, yo tengo hambre, entonces de una u otra forma uno tiene que resolver. ¿Sí? Entonces, eso pasó, digamos, con los pueblos esclavizados. Entonces, vemos que cuando ellos llegaron a esa casa, no eran todos de la misma tribu, no eran todos de la misma lengua, no eran todos de los Yoruba no, sino que eran diferentes, pero estaban ahí y había que adaptarse al lugar donde estaban. Entonces, vemos que hay una migración forzada, que es la parte de los esclavos, pero también hay una migración forzada, que es la parte de la niña, ¿sí? O sea, una niña fue migrada en su propio casa, en su propio hogar, en su propia familia. Entonces, ese tema, o sea, ¿cómo así? Ese tema que tiene que ver con el ser humano. Muchos en la misma familia pueden haber sentido ese pasar de un lugar al otro, ese pasar de, no, pues que yo no me siento parte de esta familia porque siento que me rechazan o siento que no me tratan igual que el otro, y uno puede llegar a sentir como que se siente desplazado aún en su propio hogar, aún en su propia familia, en su núcleo familiar. Que eso puede ser un tipo, llamémosle, de migración simbólica, por así decirlo. Por ejemplo, cuando en el caso del perro, ¿te acuerdas del perro de que, bueno, la historia es que una vez salió la chica, Sierva María, con una de sus esclavos, y había un perro, sí, que el perro identificaba a la gente negra, a los esclavos, y cada que los veía, pues no los identificaba así como tal, sino que, pues digamos, el perro empezó corriendo y estaba rabioso, y entonces empezó a morder, y a los que mordió todos eran esclavos o todos eran pertenecientes a la cultura negra. Llamémosle metafóricamente una forma de identificarlos, una forma de reconocer que ellos eran diferentes. Entonces, veían el perro de una u otra forma es metido ahí en la novela para mostrar que hay un reconocimiento de qué es lo diferente, qué es la otredad, qué es ese otro que es que no es igual a mí, es incluso considerado inferior. Entonces, la niña que había compartido con esos otros que eran considerados inferiores porque eran esclavos, sí, en el tiempo de la colonia, digamos que también tenía, no por fuera, pero sí por dentro, todo lo que tenía que ver con la gente negra, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con la cultura de la gente negra, con las tradiciones, las costumbres de la gente negra, y el perro cuando vio a la niña, la vio y pongámonos a pensar en cómo sería un perrito que una persona. ¿Cómo ven los perritos? No sabemos, pero que el perro vio a la niña y dijo, esta niña parece europea, pero me huele a me huele a esclava. No, esta no es una de las, o sea, no es propiamente de la colonia, de lo español, no, esta tiene algo que a mí no me cuadra, vamos a morder a esta niña. ¿Por qué razón? Porque era una forma de mostrarnos en la novela que ella, a pesar de que por fuera tenía todos los rasgos de un europeo, ¿sí? Por dentro ella
conservaba esa cultura que ella recibió desde niña, ese arraigo a esa cultura del esclavo, a esa tradición del esclavo, a esa creencia del esclavo, y es algo que se impregna en la persona y que eso no es así de la noche a la mañana, como que entonces te quitamos tu cultura y ya, entonces un cambio, un chip, ya es una nueva cultura. No, eso es tiempo y arraigo, y el arraigo implica tiempo, el arraigo implica no solo un momento específico, sino un trasegar en cuanto a situaciones, en cuanto a actividades, en cuanto a cosas que yo puedo hacer, que voy adquiriendo cada vez con el pasar del tiempo. Digamos que de pronto lo del perro se da porque en la colonia ciertos perros, o los perros que estaban allí, eran amaestrados para capturar esclavos, ¿sí? Para perseguir, para cuando ellos escapaban, sabían, ellos los perseguían de una u otra forma y los atraían acá nuevamente al lugar. Entonces, esos perros eran entrenados para eso, ¿sí? Entonces, lo que dice Patricia es muy cierto. Ahora, digamos, volvamos otra vez a la casa, donde no sé si estamos muy enredadas aquí. Si no han leído la novela, les invito a que la lean, es súper interesante, me encanta. Entonces, cuando volvemos a la casa, la niña está ahí, la niña es mordida por el perro, está mordida en el calcañar, sí, listo, ok. La esclava no le cuenta pues a la mamá porque no le importa, el papá pues tampoco, entonces queda allí y es tratada de la manera como se curan ellos, con medicina natural, ¿sí? Con hierbas y cosas así. Entonces, con la medicina de los pueblos africanos. Así la empiezan a curar y la niña se sana, la niña no le pasa nada. Luego de unos días, la esclava, que se llama del cobre, Caridad del Cobre, que es la que andaba con la niña, le cuenta, se le salió y dice, ay, a la niña la mordió un perro. Ay, se me salió, ¿sí? Y le cuenta a la mamá, pero ella como que, bueno, y no le importa. Pero como ese día estaban ladrando todos los perros en la casa, ahí la señora se acuerda y dice, verdad que esta niñita como que la mordió el perro. Y va y revisa y como era, pues no había luz eléctrica, entonces con una vela la empieza a revisar todo el cuerpo y ve la mordedura del perro, pero dice, no, no pasa nada, listo. Y se va a dormir al otro. Después le cuenta después al padre de la niña le cuenta una vidente, una bruja, bueno, le cuentan que la niña fue la primera mordida por ese perro y que los otros mordidos están gravemente enfermos, otros están locos y que su niña pues posiblemente pues también va a pasar con eso. Entonces, al punto que hoy es cómo reaccionan los padres ante esa mordedura. La madre dice, por ejemplo, cuando están hablando el padre y la madre dice, el padre dice, no, pues mira que la mordió ese perro a Sierva María, no sé qué, y ella dice, no, eso no le va a pasar nada, ¿qué le va a pasar? Antes el perro se murió fue porque la mordió a ella, entonces uno dice, o sea, una mamá diciendo eso, que el perro se muere porque mordió a la niña, o sea, que la niña era la que estaba infectada, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, vemos ahí como ese juego de roles de los padres desentendidos por esa niña y que dicen, no pasa nada. Y así no le dan ninguna importancia. ¿Sí? Entonces todavía sigue ese desarraigo, ese abandono, ese desinterés, esa otredad por esa personita que es Sierva María. Entonces, ella sigue asimilando su cultura, sigue disfrutando de quién es, le gusta cantar, baila, disfruta y están en una fiesta en el patio, están en una fiesta y el padre mientras está durmiendo dice, ay, pero ¿por qué tantos alboroto? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces, como esas casas eran grandes, el patio de ellos colindaba con una casa con un manicomio. Y entonces las locas le empiezan a gritar, hoy es el cumpleaños de Sierva María, ¿sí? Y él dice, ay, ¿verdad? Ay, no. Y entonces está con la mamá y dice, hoy es diciembre, tal fecha. Ok, no, pero qué vida tan lenta. O sea, la niña acaba de cumplir 12 años, pero él está aburrido de la vida porque lo que ha vivido en esos 12 años, al parecer, es mucho, está aburrido.
dice, qué vida tan lenta, apenas 12 años, no, ¿sí? Entonces uno dice, pero estos papás como que, ¿por qué no se separan? ¿Por qué no se divorcian? Porque en ese tiempo pues no estaba así como permitido, ¿sí? Ellos se tenían que aguantar y seguir allí y pues no, nos somos esposos, pero no nos queremos. Entonces está tanto ese desarraigo de la parte emocional entre los padres, ¿sí? Estamos casados, pero yo no te quiero a vos ni vos a mí, nos odiamos y tú en tu habitación y yo en la mía y están esas líneas, fronteras invisibles, ¿sí? Que pueden estar tanto en una familia como en un territorio, como en una ciudad o como en un país. Siempre van a haber ese tipo de fronteras si nosotros las ponemos. Los padres pusieron esas fronteras entre ellos. Hay matrimonios que llevan 30, 40, 50, uy, 50 años, pero aburrido el uno del otro. Sí, juntos, pero ahí nadie, no disfrutan, no pasa uno de aquí para allá. Entonces, eso se pueden ver en los hogares. Entonces, luego vemos que por parte de la religión, la iglesia le empieza a, a decir que esa niña necesita ser tratada, necesita ser tratada, necesita ser acogida, bueno, cosas así por el estilo. Entonces, bueno, antes de eso, el padre encuentra a un médico que se le acaba de morir su caballo y entonces ahí estamos hablando el dolor, la pérdida que estaban hablando anteriormente acerca de las mascotas, acerca de esas personas de esas que no son personas, pero que están tan arraigadas a nosotros. Entonces ese hombre, ese doctor el médico ahora renuncio está allí con ese dolor porque era su caballo y llevaba 100 años con él y entonces dice, no, imposible que un caballo pueda durar tantos años. Él dice, no, sí, era mi caballo y duró 100 años. Y entonces dice, no, pero eso se puede reemplazar. No, una pérdida no se puede reemplazar. Entonces dice, no, este no era un caballo, este caballo era diferente. Y eso es cuando nosotros tenemos algo nuestro, algo propio. Entonces, ay, pero usted puede cambiar de casa, irse a otra. No, esa es mi casa, la casa de mis padres. Siente uno como se arraiga tanto a eso, ya es suyo, no lo puede reemplazar por otro diferente, ¿sí? Entonces, él le cuenta, bueno, estoy resumiendo la novela, le cuenta al médico que la niña está con ese mal de rabia, el médico la visita y le dice, no, la niña está bien, lo único que necesita es amor, que la lleven que le hagan cosas bonitas, que se siente ella feliz, o sea, el médico le da lo que esa persona necesita, la niña, Sierva María, necesita amor de la familia, amor de los padres. Y lo que hace el marqués es que la lleva a hacer muchas cosas, le pone maestro, bueno, y la arranca de su familia, la saca del patio, la mete en una habitación, le dice, usted va a aprender esto, y ella ya no es de la familia de los esclavos, ella solo tiene una familia que son los blancos. Y entonces, de una forma brusca, la saca durante la noche. Venga para acá y usted va a dormir es acá a partir de hoy. Ya después de 12 años, como que la va a arrancar de su lugar, de su familia, que son los africanos que están en la casa, y la va a llevar a una habitación porque sí, porque quiere hacerla feliz. Entonces es un desarraigo forzado. La sacó y la niña pues como que, ¿qué? ¿Qué? Y luego la niña vuelve a irse durante la noche y se vuelve a ir allá a dormir con los esclavos. Y él vuelve y la saca y le dice que no, que tiene que estar allí. Entonces, a veces, como decía, creo que era Oscar, no sé, que decía que cuando uno es niño, uno pues a veces no puede decidir. Sí, uno me saca, nos vamos y ese dolor está allí. Entonces en Sierva María se ve eso, que como ella es una niña, ella la sacan y ella se tiene que adaptar a donde dice el papá. Y entonces dice la novela que el marqués intentó todas las cosas para que ella fuera feliz, pero lo único que no intentó fue preguntarle si esas cosas la hacían feliz. Sí, entonces uno a veces cree darle a la gente algo porque cree que eso lo va a hacer mejor. No, voy a llevarme
a mi mamá me la voy a llevar a España porque allá es buena, está mejor la situación y todo eso, pero si esa persona está arraigada en su país, dice, no, pero mira, yo aquí estoy bien, con pobreza, con lo que tengo, este es mi territorio y se la lleva allá, pero no le pregunta. Entonces esa persona lleva ese dolor, tal vez económicamente se ve mejor, pero está por dentro, tiene esa herida de que la arrancaron, la forzaron. Lo desarraigaron Ajá. de eso. Bueno, ella. Y no, pues ahí resumamos porque para que puedan leer la novela, ¿no? Bueno, entonces ya para terminar, listo, vamos cerrando con este libro que no le vamos a poder presentar por cuestiones de tiempo, pero así de forma general. En este libro se muestra cómo una niña o sea, cómo una familia fue víctima de la migración cuando pierden a su esposo, que era, digamos, como la persona que pues veía económicamente por toda la Proveía. familia, el proveedor pues de ese hogar, y cómo la persona o ese esposo fue desaparecido, secuestrado, no se supo qué pasó con él. La señora tuvo que cambiar su rol, ¿sí? Ya no era ama de casa, sino que ahora tengo que dejar a mis 2 niños pequeños porque tengo que ir a trabajar para poderlos mantener, y como una niña de tan solo 5 o 6 años tiene que asumir cosas de adultos, responsabilidades de adultos, porque es que no tiene otra opción. Entonces, venga, yo mamá cuido a mi hermanito pequeñito, un niño pequeño cuidando a otro más pequeñito, porque es que usted tiene que irse a trabajar. Y vemos en esta sola imagen como la señora, en la imagen del lado izquierdo, esta imagen de aquí donde está ya con camisa verde, como la señora se ve decaída, desgastada, abatida por la pérdida de su esposo, porque no sabe qué pasó con su esposo y también porque tiene que cambiar forzosamente del rol que ella venía asumiendo, que eso era un rol de ama de casa. Entonces, ¿cómo vemos ahí el duelo que pueden enfrentar las personas migrantes? Es que me cambio de rol, o sea, posiblemente aquí yo tenía una vida, una posición social, un estatus social, pero me tocó que irme, y entonces como me tocó que ir y abandonar mi tierra, mi lugar, ahora me toca que acomodarme a otras cosas, mis hijos van a tener que tener otras responsabilidades. Posiblemente la niña pequeña ahora ya tiene que asumir una posición de adulto porque es que no tiene más opciones que esa. Y bueno, ese es un contexto, pero pueden haber muchos contextos arraigados a las consecuencias que tiene la migración. Entonces, ya cerrando, hablamos aquí de las consecuencias en cuanto a pérdidas humanas, en cuanto a pérdidas emocionales que deja la migración, y es lo que alguno de los participantes hablaba, que era esa pérdida de la identidad, ese estado emocional en el que es sometido una persona que tiene que migrar, esa distancia física que impide que los migrantes puedan estar cercanamente con sus familiares, y todo eso genera un desgaste emocional, somete a la persona posiblemente en una depresión, en un sentimiento de que algo me falta, de que Soledad, ajá, abandono. de soledad, de abandono, y que lo que tenemos que hacer como seres humanos, como personas que debemos ser empáticos con el otro, es por lo menos tratar de ayudar, no rechazando lo diferente, no rechazando al otro que viene y que no es igual a mí, que viene de otra cultura diferente y tiene otras prácticas diferentes, sino por lo menos aceptando esa diferencia y aceptando que es que lo mío no es lo único verdadero, sino que hay otras cosas más y que yo simplemente tengo que estar en un entorno, en un contexto donde tengo que vivir con otras personas que parecieran diferentes a mí, pero que simplemente, digamos, no es que seamos diferentes, haciendo como la lejanía entre qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que somos diferentes en cuanto a que hemos tenido una experiencia de vida distinta, en cuanto a que hemos estado en lugares distintos. Entonces, como seres humanos, lo que tenemos que hacer es apoyarnos y querernos y aceptar esa diferencia. Y bueno, eso fue. Alcanzamos a hacer esta parte del taller, de presentarles una travesía de una población Pues, indígena, pero si tienen de pronto preguntas, comentarios. Bueno, estas imágenes que están aquí es una travesía de una población indígena. Entonces aquí podemos ver niñas, ¿cierto?, que han sido desplazadas, y miren cómo la persona estando en un territorio, teniendo su vivienda, tiene que desplazarse porque pues que la migración implica desplazamiento, implica pérdida de otras características que ya habíamos mencionado, y cómo entonces yo tengo que migrar y migro sin nada y me toca que luego llegar a un territorio nuevo, a vivir como sea, a construir como sea, porque tengo que sobrevivir como ser humano. Y entonces vemos acá las familias cómo tienen
sus cosas ahí guardadas, lo que más pudieron, ¿sí? Digamos como las caras de las personas no se observan alegres porque ninguna pérdida genera alegría, ¿cierto? Entonces se ve la angustia, por ejemplo, la señora que está aquí, esta que está aquí como en lo primero que vemos, esta señora se ve bastante abatida, se ve un poco, digamos, como preocupada por la situación y esto es lo que genera también la migración, esa pérdida y ese me tengo que ir para el otro lugar, tengo que buscar otras cosas nuevas, tengo que adaptarme, tengo que viajar como sea. Ahí vemos a las personas viajando en una volqueta ahí todas metidas, digamos como si fueran animalitos, ahí o vaquitas, ahí juntas. Y en el caso a veces de las búsquedas de mejor estabilidad económica, a veces también pasa mucho eso, que se va en busca de una mejor vida, sí, una mejor condición económica, pero a costa de yo tengo que pasar un sacrificio bastante grande y no sé si al fin voy a conseguir el objetivo que me he propuesto. Entonces, el tema de la migración se puede ver desde diferentes aspectos y son muchas las características que tienen que ver con este tema de la migración pues digamos que le dejamos como reflexión ser empáticos con el otro, apoyar al otro, querernos y amarnos a pesar de la diferencia. Ponernos en el lugar del otro, creo que es eso. O sea, saber de que nunca, o sea, tal vez no pensemos en viajar a otro lugar por el momento, algo así, pero solo imaginemos, solo juguemos a reemplazar nuestros zapatos por los zapatos del otro por un momentico, ¿sí? Como esa película En tus zapatos, creo que se llama. Entonces él tiene que vivir esas diferentes vidas a través de los zapatos de otro. Entonces ya cuando uno empieza a ponerse en el lugar del otro, ¿por qué será que el otro abandonó su país? ¿Qué será lo que hay detrás? Tal vez fue abandono, tristeza, pobreza, violencia, o sea, son muchas cosas. Si uno está bien, ¿por qué se va a ir, no? A menos de que uno se vaya, viaje, pero no para quedarse, porque sabe que tiene su hogar en casa, pero ya cuando uno migra, es pensando en la idea de abandonar su lugar y ya quedarse por fuera, porque ya ese lugar no le brinda lo que necesita. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Pues escuchamos algunas, no sé, comentarios o reflexiones o aportes de algunas personas y con esto cerramos y muchas gracias por el espacio de hoy y por el tiempo que hemos dedicado a este momento. Tenemos mensajito. Vanessa había respondido a la pregunta de cómo me sentiría si tuviera que emigrar a otro lugar y ella puso desarraigada. Y Viviana dice, impresionante el enfoque que le dieron desde la literatura. Me encantó. Así Muchas que, gracias. Muchas gracias. a ver, está el director levantando las manos. Puedan ver las imágenes. ¿Ah? ¿Cómo, profe? Que está justamente el director levantando la mano. Bueno. Gracias, gracias. La verdad es que un tema para tratar, es impresionante cómo lo trajeron, era un tema del que no se había hablado todavía en este congreso. Me parece genial que hayan podido traerlo antes de que termine y para poder continuar tenemos la mesa de debate que seguramente se va a hablar mucho de esto. A mí particularmente me encantaron las imágenes, me encantó, no sé si alguien lo vio, alguien lo dijo, hay un monstruo, uno de esos monstruos que estaban en la primera y la segunda imagen, que tiene como, yo lo vi como que tenía unos tenedores, como la nariz, como una cuchara, como que tiene que ver con el hambre, con la necesidad de tener que, ese mismo que está por ahí, de tener que abandonar justamente por una situación que tiene que ver con una de nuestras necesidades básicas. Después veía la otra imagen cuando se están yendo, que se van con lo que pueden transportar, y yo lo vi como el fantasma del desarraigo de tener que emigrar justamente, y aunque las personas estas ya se fueron, el fantasma todavía sigue ahí y los acompaña, y es algo que el migrante, la persona que migra, tiene que llevar consigo,
me encantaron por ahí los participantes y lo que se dijo fue muy importante hablar de la empatía, esto de poder ponerme en los zapatos del otro y preguntarme también por qué quizás esta persona ha tenido que emigrar. Agradecerles por esta ponencia. La verdad que yo me imaginaba, cuando me dieron el ejercicio, yo lo primero que pensé, los argentinos somos muy materos, entonces nos llevamos el equipo de mate y nos llevamos unos discos o algo de tango y aún así no vamos, no, todos los que han tenido que emigrar no están como se está en Argentina y a todos les debe pasar lo mismo. Expresiones, eh, esto del perro que podía reconocer a la chica por más que no fuera era una chica más bien europea con costumbres y con todo de los africanos. Hay cosas que uno lleva ya en los modismos nomás en Latinoamérica, todos hablamos el mismo idioma, pero hay pequeñas palabras que nos dicen, no, esta persona no debe ser de acá, ¿no? Arepas, empanadas, tortillas, cosas con las que nos referimos quizás a las mismas comidas o a comidas similares, pero ya sabemos que por alguna razón ya no son de acá y esto de la otredad, ¿no? Esta persona no es de acá y la empatía es realmente muy necesaria y el amor que es algo que ha sido quizás el tema del día y de poder empezar a utilizarlo para ver a los demás y que la otredad deje de ser otro y se convierta en un nosotros. Gracias de verdad, gracias porque me encantó la ponencia, me encanta cómo lo han podido desarrollar a través de la literatura de Gabriel García Márquez, que para mí es un autor maravilloso. No sé si alguien quiere decir algo más o ya damos el cierre y nos preparamos para la tarde y esta tarde se viene el debate, así que nos vamos a ver todos de nuevo y podemos seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos comentarios felicitándolas por el dinamismo y porque fue un contenido muy didáctico. Así que muchísimas gracias, chicas. Felicitarlas porque es una... A mí que me encanta la literatura, que de hecho en la ponencia anterior también hablé un poquito sobre eso. Me encanta, es apasionante, todo se puede vincular con lo que es literatura, así que de mi parte felicitarlas y agradecerles por estar hoy, que en esto de la virtualidad nos permite poder encontrarnos estando en lugares diferentes, hablando de esto de la migración. Por suerte la virtualidad no tiene fronteras. Así que dice Sergio, felicitaciones por la literatura usada para abordar esta temática. Gracias. Muchas gracias. Esta temática tan vivida hoy para muchos latinoamericanos. Así que muchísimas gracias, chicas. Nos volvemos Gracias a a ustedes. encontrar. Gracias. Nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde de Argentina para presenciar la ponencia de cierre de la licenciada Liudmila Valdés Araya desde Cuba, hablándonos sobre duelo anticipado y la educación. Antes de que se vayan las chicas, como es propio